Entre los anexos de la boca tenemos a las glándulas salivales, importantes para la digestión. La digestión se inicia en la boca, o el primer proceso de digestión se inicia en la boca, y las glándulas salivales cumplen un papel importante en la digestión de, de los hidratos de carbono, ¿sí? Del almidón, para degradar el almidón, y también para lubricar el bolo alimenticio. Las glándulas salivales se dividen en glándulas salivales mayores y menores. Las mayores son 3 de cada lado: la glándula parótida, ubicada en la región parotidia, la glándula submaxilar, en la celda también submaxilar, y la glándula sublingual, siendo de estas tres la única que se encuentra realmente en la boca es la glándula sublingual. Las otras se encuentran en regiones del cuello. Aquí vamos a ver la parótida. Es una glándula que pesa aproximadamente 20 a 25 gramos. Tiene una celda que tiene una forma de un prisma triangular en sentido vertical, con una cara anterior en relación de fuera a adentro con el músculo macetero, el borde posterior de la rama ascendente del maxilar y el músculo pterigoideo. Más abajo el pterigoideo interno y más arriba el pterigoideo externo. Termina esta prolongación superficial del cuello, que cubre también en su cara externa a la glándula, y también otra prolongación para la cara posterior que pasa sobre el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, el borde anterior del vientre posterior del digástrico y también por enfrente, más arriba de la apófisis estiloide y un poquito más abajo de los músculos del ramillete de Riolano, es decir, los músculos estíleos. Ahí, en ese borde interno, no se cierra la cápsula, la celda deja un poquito abierta la posibilidad de que se meta una prolongación de la glándula parótida. Dentro de esa celda veremos las relaciones intrínsecas, donde tenemos la arteria carótida externa, que termina en el cuello del cóndilo del maxilar, tenemos la vena retromandibular y tenemos el nervio facial, que diremos que el nervio facial atraviesa totalmente la glándula, divide la glándula en un lóbulo superficial y otro profundo, se divide en sus ramas terminales, temporofacial y cérvico-facial, como vemos aquí en el dibujo, temporofacial hacia arriba, cérvico-facial hacia abajo, pero no inerva la parótida. No inerva la parótida. El límite superior de la celda parotídea es la articulación temporomaxilar y el conducto auditivo externo. El límite posterior está dado por, aquí vemos, la apófisis mastoides, el borde anterior del esternocleidomastoideo, hasta llegar a un plano horizontal que une el ángulo de la mandíbula con el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahí en ese lugar se encuentra una cintilla fibrosa que divide la celda parotídea de la celda submaxilar y se llama cintilla submaxiloparotídea. Aquí vemos el nervio facial. Al salir del orificio estilomastoideo tiene un recorrido de aproximadamente 1 centímetro y medio, luego penetra inmediatamente en la celda parotídea, ¿sí? Y ahí cruza la parótida hacia adelante y la divide en un lóbulo superficial y otro profundo. Y aquí también se dividen sus ramas terminales que dijimos, la temporofacial, la cérvico-facial, y de ahí salen los cinco grupos de ramas terminales que van a inervar aquí los músculos superficiales, ¿sí? Los grupos son los ramos orbitarios, los ramos nasales, los ramos bucales superiores, los ramos bucales inferiores, ¿sí? El ramo que viene con el ramo mentoniano y el ramo cervical que va a ir al platisma mioides, llamado nervio de Jaffe. Aquí vemos de nuevo cómo se ve en transparencia las relaciones intrínsecas o contenido de la celda parotídea. La carótida externa con su rama auricular posterior, sus ramas terminales, aquí vemos la maxilar interna y esta es la temporal superficial, y la temporal superficial allí emite su rama transversa de la cara, que va a correr paralela a este conducto que estamos viendo aquí, que en el borde
externo y anterior de la glándula parótida, sale de la parótida, recorre la cara externa del músculo macetero, al llegar al borde anterior, se tuerce hacia adentro, atraviesa el músculo buccinador y acaba por desembocar en la mucosa yugal a nivel del vestíbulo a la altura del segundo molar superior. Este es el conducto parotidio o conducto de Stensen o conducto de Stennon según los autores. También vemos aquí la vena maxilar interna, la vena temporal superficial y que forman la vena retromandibular, que luego de salir de la parótida se une con la vena auricular posterior para formar la vena yugular externa. Aquí vemos la desembocadura del conducto parotidio en el vestíbulo a nivel del segundo molar. La glándula submaxilar también está en una celda de forma prismática triangular, pero en posición horizontal, ¿sí? Posición horizontal y de atrás adelante, ¿sí? Donde tendremos la pared superointerna compuesta por el músculo miloioideo, la superoexterna compuesta por el maxilar inferior o mandíbula en una fosita llamada fosita submaxilar, y por abajo y por fuera tendrá aquí esta aponeurosis que vemos cortada, que es la aponeurosis cervical superficial y la piel. En esta celda el contenido es el siguiente: la glándula submaxilar, por fuera de la glándula, superficialmente a la glándula maxilar, tenemos a la vena facial y por dentro tenemos a la arteria facial, cuyo pulso es posible palpar a esa altura sobre el borde inferior de la mandíbula. También tenemos los ganglios linfáticos submaxilares que se encuentran dentro de la celda submaxilar. Pero la glándula submaxilar no termina ahí, llega hasta el borde posterior del músculo miloioideo, sube hacia adentro y arriba y se dirige de nuevo hacia adelante como una prolongación y se introduce en otra celda que es la celda submaxilar. Aquí vemos, esta es la celda submaxilar compuesta por el músculo miloioideo. Aquí está la fosa submaxilar del maxilar inferior y aquí tenemos la aponeurosis cervical superficial y la piel. Aquí vemos profundamente la arteria facial y superficialmente la vena facial. Aquí tenemos los ganglios submaxilares y allá atrás de este músculo, detrás, fue y pegó la vuelta hacia adelante y se introdujo en esta celda, que ¿cómo está compuesta? Este es el músculo hiogloso, este es el músculo miloioideo y esta es la mucosa del piso de la boca. Esta celda que está aquí arriba y adentro de la celda submaxilar es la celda sublingual, donde podemos ver el nervio hipogloso mayor, que es este, el nervio lingual, y vemos también ahí una vena y una arteria. Esto está afuera como relación nada más. Y este conducto, que es el conducto excretor que sale de la prolongación de la glándula submaxilar. Vamos a ver enseguida, ahí vemos, esta es la prolongación de la glándula submaxilar, esta es la arteria facial por dentro y superficialmente la vena facial, superficialmente. Aquí vemos el nervio lingual por arriba y el nervio hipogloso por debajo. Y en el medio tenemos el conducto excretor de la glándula submaxilar llamado conducto de Wharton. Separada esta celda del músculo y por el músculo hiogloso se encuentra la arteria lingual y la vena lingual. Acá podemos ver un elemento que también se encuentra en contacto con la celda submaxilar prácticamente como límite, que es el vientre o tendón intermedio del digástrico. Aquí vemos la región sublingual, vemos el frenillo y vemos aquí la glándula sublingual dentro de la celda sublingual con la prolongación. Fíjense, este es el miloioideo, aquí venía la submaxilar y se prolongaba hacia adentro, dentro de la celda sublingual. Aquí vemos el conducto de Wharton o conducto submaxilar que va y drena en cada lado en el ósteolo umbilical, que son dos pequeñas carúnculas que se encuentran a ambos lados de la base, en la base de la lengua, a ambos lados del frenillo lingual, que son seguidas de una cresta. ¿Y esa cresta qué es? Simplemente son
los conductos excretores de la glándula sublingual, que por delante se llaman conductos principales llamados conductos de Rivinus y por detrás los conductos accesorios que se llaman conductos de Bartolini. Esos son conductos de la glándula sublingual, que es un poco diferente a la submaxilar y a la parótida, que tienen un solo conducto excretor. La sublingual tiene varios conductos excretores, ¿sí? Por lo menos 4 a 5 por delante y por detrás otros tantos, y se dividen en principales y secundarios. Estos desembocan en el piso de la boca, en la mucosa, creando una cresta que se continúa hacia atrás y hacia afuera a partir del ostium umbilical donde desemboca el conducto de Wharton. Aquí podemos ver la celda sublingual, vemos aquí el músculo miloioideo, el músculo hiogloso y aquí la mucosa que fue resecada, la mucosa del piso de la boca. Aquí vemos también el nervio lingual cruzándose con el conducto de Wharton y aquí ya vemos el nervio hipogloso mayor. En cuanto a la inervación secretora, aquí vemos que la glándula parótida es inervada por una rama de este nervio que es el noveno par. Fíjense, aquí está la oliva vulvar, aquí está la pirámide y este es el surco retroolivar. De aquí sale el noveno par y por medio del nervio de Jacobson va y se comunica con la rama mandibular del nervio trigémino, en la rama inferior, y de ahí le da su inervación a la parótida. ¿Se acuerdan que dijimos que el nervio facial se divide en la parótida, pero no inerva la parótida? Y aquí vemos las glándulas sublingual y submaxilar inervadas también aparentemente por el nervio maxilar inferior, por la rama lingual del nervio maxilar inferior, pero recordemos que esta rama lingual está formada por fibras del maxilar inferior y también por fibras que vienen del nervio facial, que es este, que sale por el agujero estilomastoideo, procede aquí por detrás de la parte superior del bulbo y sale por el agujero estilomastoideo, aquí da un nervio dentro de la apófisis mastoides, ahí tiene el peñasco y dentro del peñasco da un nervio llamado cuerda del tímpano que puede ser observado en un examen macroscópico del oído. Y este nervio va y se anastomosa con la raíz lingual del nervio maxilar inferior del trigémino y forman el nervio lingual juntos. Uno de los objetivos de este nervio lingual por su lado facial es la inervación del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Aparte de eso, inerva la secreción de las glándulas sublingual y submaxilar. Ahora pasemos a observar un poquito las venas, un poco las arterias principales en la cara, donde podemos tener aquí las venas primero, las venas ramas o afluentes de la temporal superficial. Acá vemos la transversa de la cara, la parietal, la temporal o frontotemporal, que van dentro de la parótida. Aquí tenemos la vena retromandibular, que al salir de la parótida se junta con la auricular posterior para formar la vena yugular externa que se ve aquí por fuera del esternocleidomastoideo que fue cortado. También tiene anastomosis con la vena tirolinguofaringofacial o vena facial que desembocan en la yugular interna. Esto viene desde aquí, desde el ángulo del ojo. Y aquí podemos ver la distribución de las arterias supraorbitarias que provienen de las arterias oftálmicas, que también son ramas de la carótida interna, que se anastomosan por fuera aquí con las venas, con las arterias temporales, y aquí con la arteria angular del ojo, ¿sí? Que va a terminar, o sea, va a ser rama de la arteria facial, o mejor dicho, una anastomosis entre la oftálmica y la arteria facial. Estos son ramas también procedentes de la carótida interna, son ramas de la arteria oftálmica. Y también tenemos aquí, como vimos anteriormente, la transversa de la cara. Estas son las arterias de la cara. Aquí vemos las venas de drenaje en el cuello, la vena yugular anterior, la vena yugular externa y la vena yugular interna, que no son todas. Aquí vemos otra vez cómo vienen de la cara, de las venas superficiales de la cara a la vena yugular anterior y a la vena yugular externa, con anastomosis con la vena yugular interna. Ahí está la formación de la yugular
externa por medio del auricular posterior y la retromandibular al salir de la parótida, la colaboración de la vena occipital, y esto forma la yugular externa, que corre por la cara externa del esternocleidomastoideo. Aquí podemos ver las venas profundas de la cara, en un plexo venoso muy rico llamado plexo pterigoide. Vemos que recoge también con anastomosis las venas superficiales, la sangre de las venas superficiales y la sangre de toda la región profunda de la cara y la faringe y también de la boca. Podemos ver aquí el tronco tirolingo-faringofacial. Aquí vemos el nervio hipogloso mayor, que junto con la yugular interna van a formar un triángulo para poder individualizar la arteria carótida externa y sus ramas, el triángulo de Farabeuf. Aquí vemos todas las venas, falta la vena yugular anterior, que es esta que se cortó aquí, se cortó la yugular anterior. Aquí tenemos la yugular externa, esta es la yugular interna, aquí tenemos la yugular profunda, la yugular posterior, la yugular profunda, se anastomosa con las venas vertebrales, y esta es la yugular posterior. Esta de atrás es la espinosa, y todas menos esa que es la única impar desembocan o en la subclavia o en el confluente yúgulo subclavio, y alguna puede desembocar también en la yugular interna. Ahora hablemos del duodécimo par o nervio hipogloso. Es un nervio exclusivamente motor, tiene su origen real, es donde está su núcleo, donde están los cuerpos celulares que dan origen a las fibras nerviosas que van a formar el nervio. Estos están en el trígono del hipogloso, que se encuentra por encima del trígono del vago, en la cara posterior del bulbo, en el triángulo inferior a ambos lados del surco medio posterior del bulbo. De ahí salen las fibras de un largo núcleo, varias fibras que se exteriorizan, se separan del bulbo, es decir, del sistema nervioso central, por lo que llamamos origen aparente. Donde están los cuerpos celulares, eso es el origen real, y donde está la salida de las fibras del bulbo o del sistema nervioso central de cualquier par craneal, ese se llama origen aparente, donde aparentemente comienza el nervio macroscópicamente. De ahí recorre un pequeño trayecto hasta llegar al orificio condilio anterior, llamado también conducto del hipogloso, y de ahí se exterioriza al cuello y va a tener un recorrido con una concavidad superior, primero detrás del paquete vasculonervioso del cuello, luego se mete entre la carótida interna y la yugular interna, sigue su trayecto hacia abajo describiendo la curva y termina en la lengua. Aquí en su trayecto vamos a ver que tiene anastomosis y también recorre los tres triángulos llamados triángulos del hipogloso. Estas son las anastomosis que presenta con el gran simpático, un filete que va al ganglio simpático cervical superior, con el neumogástrico o vago, un filete que va al ganglio plexiforme del vago, que es el primer ganglio del vago al salir del cráneo, con la primera raíz cervical, de la cual viene la inervación del asa cervical, que antes se llamaba asa del hipogloso, ¿sí?, que tiene la inervación de los músculos infraoideos, y también otro nervio aparte que se anastomosa también con el hipogloso, que también viene del primer par cervical y inerva individualmente al músculo tiroideo, el único músculo que no está inervado por el asa cervical. También tiene una anastomosis con el nervio lingual en la cara externa del músculo hiogloso, como habíamos visto en una de las diapositivas. En cuanto a la anatomía funcional, es un nervio motor de la lengua. Participa directamente en las acciones también de masticación, deglución y fonación. En la masticación, porque ubica al bolo alimenticio entre las arcadas dentarias, no necesariamente a ningún músculo de la masticación, pero sí para mover el bolo alimenticio. Para la deglución también, porque envía al bolo alimenticio hacia atrás, presionándolo contra el paladar duro, y en la fonación para modular la voz. Como acción vasomotora, por eso tiene su anastomosis con el
ganglio cervical superior, es para dar motricidad a las paredes de la carótida externa. Aquí vemos el nervio hipogloso. Este es el nervio hipogloso. Vamos a ver aquí, esta curvatura forma parte del triángulo de Faraday. En la siguiente parte forma parte del triángulo de Becklar, formado por el borde posterior del hiogloso, el asta mayor del hioides y el vientre posterior del digástrico. Ahí está el nervio hipogloso. Y luego forma el triángulo de Pirogov. Por arriba el nervio hipogloso, por delante el borde posterior del músculo miloioideo y por debajo el tendón intermedio del digástrico. Estos triángulos sirven para ubicar el nervio hipogloso, pero fundamentalmente para saber dónde ligar la arteria lingual, que habíamos visto anteriormente. Si lo vamos a ligar en este lugar, vamos a también interrumpir la vascularización de la dorsal de la lengua. Pero si no queremos interrumpir la vascularización de la dorsal de la lengua, tenemos que ligarla en el triángulo de Pirogov. Vamos a ver un poquito después que esta curvatura que está más atrás forma el triángulo de Faraday. Y aquí lo vemos. Este es el hipogloso, la vena facial o tronco tirolinguo faringofacial y la vena yugular. Ese es el triángulo de Faraday. Triángulo de Faraday, donde se encuentra la bifurcación de la carótida y la carótida externa y sus ramas. También se encuentra aquí el nervio vago y se puede encontrar la rama descendente del hipogloso que va a formar el asa cervical. En el triángulo de Pirogov, que es este, formado por el nervio hipogloso, el tendón intermedio del digástrico y el borde posterior del miloioideo, se encuentra aquí la arteria lingual, después de haber dado la dorsal de la lengua. Es decir, si no queremos interrumpir la vascularización por la dorsal de la lengua, tenemos que ligar a la arteria aquí. Y si queremos interrumpir la irrigación de la base y la cara dorsal de la lengua, tenemos que ligar aquí en el triángulo de Becklar. ¿Por qué eso? Porque los sangrados de la lengua en los casos de tumores no suelen parar con la hemostasia en ese lugar. Necesita la ligadura de la arteria. Por eso la importancia de estos dos triángulos. Aquí está el triángulo de Becklar, vientre posterior del digástrico, asta mayor del hioides y borde posterior de este músculo que es el hiogloso. Aquí se ve la arteria lingual y acá también se encuentra el nervio hipogloso. Bien, esta es la presentación. Muchas gracias por estar atentos y por compartir con nosotros por medio de YouTube. Hasta la próxima, nos vemos.